Trabajo práctico número 6. Cabeza, neurocráneo, viscerocráneo. División anatómica de la cabeza ósea. Existe a través de un corte transversal convencional desde la glabela hacia la eminencia occipital externa, separando la calota ósea de la base de cráneo. Calota ósea. Desde una vista superior se puede apreciar hueso frontal, ambos parietales, occipital, ambos temporales. Viscerocráneo. A través de un corte sagital se visualiza la configuración interna del hemisferio cerebral derecho como contenido del viscerocráneo. Hemisferio cerebral, cerebelo, tronco encefálico, calota ósea, base de cráneo, porción lateral de la fosa nasal y forma parte del macizo facial. Cráneo óseo. Estructura formada por diferentes huesos que forman parte del macizo facial y del cráneo propiamente. Tenemos maxilar, malar, mandibular, huesos propios, porción escamosa del temporal, ala mayor del efenoides, parietal, porción mastoides del temporal y el hueso frontal. Endocráneo, división anatómica. Existen 3 fosas craneales: fosa craneal anterior con su límite anterior en un corte convencional en nivel del hueso frontal y un límite posterior pasando por el borde de las alas menores de los efenoides y apófisis clinoides anteriores. En esta zona se aloja la porción orbitaria del hueso frontal y parte del ala menor del efenoides. Fosa craneal media. Su límite anterior corresponde al límite posterior de la fosa craneal anterior y el límite posterior el borde anterosuperior o superior del peñasco y su porción media a nivel de la zona clinoidea. En él se aloja el hueso temporal y parte del efenoides. Por último, fosa craneal posterior con su límite anterior, que es el borde posterior de la fosa craneal media y una línea convencional a nivel de la protuberancia occipital interna. Su predominancia es el hueso occipital. Fosa craneal anterior, media, posterior. Recordamos los límites y los huesos que la forman. Comunicaciones de la cavidad craneal. Existen diferentes regiones anatómicas que permiten la comunicación tanto con el endocráneo como con el exocráneo. Región orbitaria. En una visión anterior identificamos los reparos anatómicos: hueso maxilar y su porción orbitaria, lagrimal o unguis, hueso malar, lámina papirácea, ala menor y mayor del efenoides. Remarcamos la fisura orbitaria superior y fisura orbitaria inferior. Por ambos transcurren elementos vasculos nerviosos que comunican con el endocráneo. Región pterigomaxilar. Ella está comprendida por maxilar superior, tuberosidad más precisamente, apófisis pterigoides, porción palatina, agujero esfenopalatino. Cavidad nasal. En una vista anterior-inferior observamos el marco completo de la fosa nasal y hacia el techo la lámina cribosa, la cual a través de ella podemos acceder al endocráneo. Recordamos los agujeros infraorbitales. Endocráneo. Una vez conocida la división anatómica de cada una de las fosas craneales, existen diferentes forámenes con diferentes contenidos. Lámina cribosa, agujeros etmoidales anteriores y posteriores por donde pasan sus arterias homónimas, filetes olfatorios, fisura orbitaria superior en ambos lados, donde pasa el nervio nasal, frontal y lagrimal, la vena oftálmica, tercero, cuarto y sexto par craneal y los nervios ciliares del ganglio ciliar.
foramen redondo, nervio maxilar, ambos forámenes ovales, nervio mandibular, foramen espinoso, arteria meningia media, foramen yugular, vena yugular interna acompañado por el 9º, 10º y 11º par craneal, glosofaringio, neumogástrico y espinal, foramen lacerum, nervio petroso mayor, canales ópticos, nervios ópticos junto con la arteria oftálmica, orificio del canal carotidio, carótida interna junto con el plexo simpático, conducto auditivo interno, arteria laberíntica junto con el 7º y 8º par craneal, conducto del hipogloso, nervio del hipogloso y foramen magno, tronco bulbo medular junto con la meninges, arterias vertebrales, espinal anterior. Hacemos una visión más directa de la fosa craneal media. Recordamos la importancia de la fisura orbital superior y su contenido. Y remarcamos la silla turca. El límite anterior, apófisis clinoides, anteriores, clinoides posteriores, la silla turca propiamente dicha. Y en una imagen viscerocraneal identificamos apófisis clinoides anteriores, clinoides posteriores, nervios ópticos, arterias oftálmicas, alojamiento de la hipófisis, plexos venosos y filetes nerviosos del 5º par craneal. Exocráneo. Reparos anatómicos exocraneales, apófisis palatinas del maxilar superior, hueso palatino, su porción horizontal, ambos forman el paladar duro, apófisis estiloides, agujeros tilomastoideos, donde emerge el 7º par craneal, junto con la vena y la arteria homónima, cóndilos del occipital, lámina pterigoidea, hueso Bomer, porción basilar del occipital, fosa mandibular, conducto carotidio y por último el foramen yugular. Cavidad nasal. En una vista frontal, la fosa nasal forma parte del macizo cráneo-facial y que permite comunicación con el endocráneo. En una vista superior encontramos la espina nasal del frontal, los huesos propios, maxilar, hueso lagrimal o unguis, porción perpendicular del hueso etmoides y espina nasal anterior. En una vista lateral de la fosa nasal, los reparos anatómicos de mayor importancia encontramos la porción vertical del maxilar, los 3 cornetes nasales, encontramos el cornete nasal inferior como hueso individualizado del macizo craneofacial y cornete medio y superior que forman parte del hueso etmoides. Hueso pterigoides, cuerpo del esfenoides con el seno esfenoidal, piso de la fosa nasal donde se ve hacia adelante parte del maxilar y después hacia atrás el palatino, lámina papirácea del hueso etmoides, apófisis espinosa del hueso frontal. En una vista lateral de la fosa nasal marcamos otros reparos anatómicos como tener la comunicación que tiene el seno frontal hacia el meato medio, el conducto lacrimonasal, el ostium del seno maxilar, el ostium del seno esfenoidal y por último la lámina cribosa como parte del techo de la fosa nasal, lo cual permite la comunicación con el endocráneo. Hasta aquí hemos llegado y hemos finalizado el trabajo práctico número 6.